¿cómo están? Están en sintonía de Bitácora Centroamericana y este día tenemos un invitado especial que se lo vamos a presentar, el doctor Flavio Rondón. Vamos a estar hablando con el embajador de República Dominicana acá en nuestro país y otros temas más del acontecer centroamericano. Dionisio, bienvenido. Bienvenida. Pienso que va a ser una entrevista interesante porque es una persona muy culta, una persona muy preparada y además tiene mucha información pertinente que ofrecernos. Claro, y dentro de los temas pues vamos a tocar sobre la captura de Nicolás Maduro, que es un tema que está muy en boga en estos días, Dionisio. Igual vamos a hablar sobre la situación de Haití como país. Que es una situación cada día más neurálgica, donde aparentemente no hay salida, pero y sobre todo del papel de las potencias con respecto a Haití. El enfrentamiento de los poderes políticos en Costa Rica también es un tema que vamos a abordar en esta Bitácora Centroamericana. Y las elecciones hondureñas que están a la vuelta de la esquina, apenas quedan 110 días para que ya ¿no? En noviembre 30 son las elecciones generales para elegir nuevo presidente de autoridades municipales y del Congreso Nacional. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros, pero antes vamos a dar paso a nuestra entrevista. Les dijimos, nos acompaña el embajador de República Dominicana en nuestro país, el doctor Flavio Rondón. Quédense con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerde que está en Bitácora Centroamericana y este día nos acompaña el doctor Flavio Rondón, embajador de República Dominicana en El Salvador. Embajador, bienvenido. Judith, gracias por la invitación y gracias a los amigos de Bitácora Centroamericana por recibirnos en este espacio. Ok, gracias por su tiempo también. Sabemos que tienen agendas complicadas, pero tomarse el espacio para estar acá también es importante para nosotros. Quisiera que empezáramos la entrevista, embajador, contándonos, usted estuvo recientemente en Cuba. Sí, estuvo ahí. Vengo de La Habana. Viene de La Habana. ¿Cuál cree que ha sido el cambio de Cuba a este país y cómo se siente de representar a República Dominicana también en este país del Caribe? Bueno, representar a mi país siempre es un motivo de orgullo. Representar a cada uno de los dominicanos, uno de los pueblos más simples y honestos del mundo, uno de los pueblos más especiales del universo, el pueblo de la sonrisa, como le digo yo a mi país. Es un orgullo representar a cada campesino, a cada estudiante, a cada obrero, a cada trabajador, a cada mujer, a cada empresario, a cada dirigente político, a cada intelectual, a cada músico, a cada artista, a cada poeta. Dominicana tiene una complejidad de cosas. En todo el sentido. Si en términos geográficos somos un universo en miniatura, como ha dicho Carlos Félix, nosotros somos en términos también conceptuales, en términos culturales, una especie de universo. Y para mí es un orgullo. Y estar en El Salvador es un gran orgullo porque esta es una gran nación, este es un gran pueblo y nosotros realmente con el que hemos tenido siempre una relación muy umbilical. Estar en La Habana, para mí siempre fue un gran sueño. Volver a La Habana. Estuve en La Habana del 2001 hasta el 2005 y volver a La Habana cuando regresé en el 2020 fue realmente un gran sueño. A dream come true, como dirían los gringos, porque es un pueblo que nosotros tenemos una vinculación histórica que va desde Gómez, desde Atuey, desde Mella. Una vinculación. Sí, la gran poesía dominicana escrita en una buena parte. El poema nacional de República Dominicana se escribió en Cuba. Los cuentos escritos en el exilio por el profesor Bot son escritos en Cuba. La clase política dominicana que huía de la dictadura realmente encontró su casa en Cuba. Y yo ser parte de quienes puedan contribuir a ponerle mejor sonido a esa relación realmente ha sido gratificante. Un papel importante, además. Un papel importante. ¿Y el cambio lo ha sentido abrupto? ¿Se le ha facilitado venir de Cuba para El Salvador? Porque a pesar que somos dentro de la región y es parte, Cuba dentro del Caribe, con culturas un poco parecidas, pero hay diferencias grandes. El cambio ha sido realmente radical. Pero yo puedo decir así a modo de chiste que el cambio más radical ha sido el horario. Estas 2 horas me han matado. No sé por qué. Ya a las 8 de la noche quiero estar durmiendo. Todos los días y antes. Yo hago un esfuerzo mayúsculo para llegar a las 9 de la noche despierto en San Salvador. No sé. Mi reloj biológico aún sigue en Santo Domingo y La Habana. Venir de un país que tiene una situación especial, que ustedes saben la situación de Cuba. Claro. Con el tema de los mercados, con el tema de los productos de primera necesidad, con el tema de los apagones.
sí, definitivamente, a venir aquí, que no tenemos ese tipo de problemas, es un cambio. Pero yo pienso que en medio del cambio también hay que decir muchas cosas. Estar en Cuba es un lugar mágico. Cuba, por ejemplo, el cambio, venir de un país que tiene 142 misiones fijas, diplomáticas. La vida diplomática en Cuba es la más activa de todo el área. La más activa de toda la área. Ni siquiera Ciudad de México tiene una vida activa, ni Brasilia tiene una vida tan activa como La Habana. Específica de la misma Habana, ¿no? Sí, yo pienso también que por el liderazgo histórico de Fidel, que a propósito hoy cumple años de su nacimiento. Yo pienso que el liderazgo histórico de Fidel pudo consagrar una política exterior de Cuba, que siempre ha sido una buena política exterior, la cubana, pero yo pienso que la presencia de todos los países africanos, el único lugar del mundo donde están presentes todos los países de CARICOM, por así decirlo, sí, es un lugar muy sui generis. El cambio ha sido significativo, pero en verdad yo pienso que a mí me ha venido muy bien, porque aquí tengo un nivel de paz increíble. Cuando voy a República Dominicana, por ejemplo, que me la tengo que pasar todos los días trabajando, todos los días como si fuera un esclavo del siglo XII, acá yo llego y siento un nivel de paz. Desde que en el avión dicen bienvenido al Aeropuerto Internacional de San Salvador, yo me siento... Descansa. Sí. Qué bueno. Eso es importante, sí, también saberlo, y que lo diga usted pues, de primera mano muchísimo más. Embajador, dígame cómo ve usted a la República Dominicana dentro del Gran Caribe. Las relaciones que existen ahora, el trabajo que se ha venido haciendo y los resultados que están a esta fecha, ¿no? Bueno, hay que ser honesto. Yo pienso que lo primero que un diplomático tiene que ser es honesto, no tener máscara como en el teatro griego. Si bien es cierto que el término persona viene como derivación del término máscara, yo no creo en que hay que tener máscara. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos de espalda al Caribe. Es la nueva Cancillería con el doctor Álvarez Roberto al frente que ha redescubierto, por así decir, el Caribe. Nos hemos abrazado con nuestros hermanos del Caribe. Eso antes no existía. No, de verdad que no. Y yo, que modestia aparte, puedo decir que nosotros pusimos un granito de arena, porque te repito, el único lugar en el mundo donde están presentes todos los países hermanos del Caribe es en Cuba. Entonces esa vinculación desde una ciudad tan caribeña como Cuba, la pudimos llevar a cabo, y eso ha sido importante para la política exterior dominicana, y los resultados están ahí. Ya no nos ven como, y para utilizar un término muy común ustedes, el hermano lejano, sino nos ven como el hermano cercano que se mece bajo las mismas olas del Caribe. Cambió totalmente. Totalmente. Bueno, y eso es parte de su gestión también. Pienso que hay algo de eso, Bastante de eso. Es modesto, embajador, pero es bastante de eso. ¿Cómo fue su encuentro con el presidente Bukele cuando tuvo la oportunidad de poner sus credenciales acá en nuestro país? La imagen lo es todo. Y el presidente Bukele tiene una muy buena imagen internacional, una de las mejores imágenes, eso está claro. Pero cuando tú llegas y lo ves en persona, entonces tú te haces una imagen y dices que aún su buena imagen es inferior a lo que realmente es como persona. Es un conocedor. Abordamos muchísimos temas de derecho, muchísimos temas de la realidad internacional hoy, sobre derechos humanos, sobre constitución. Hablamos sobre turismo, sobre la integración de nuestros pueblos, sobre la importancia de tener un Salvador con una voz propia que no dependa de otra gente, que no se acabe de resonancia de otra gente. Entonces la impresión mía del presidente Nayib Bukele fue una impresión de mucho agrado, y mucho más me llenó de orgullo y me llenó de satisfacción la opinión que él me expresó sobre mi país y sobre las cosas que podemos hacer. Que esa es como la razón de serlo. Como embajador, eso es la empatía que existe con el presidente en este caso. Así es, sí. Y una empatía muy grande entre el presidente Bukele y el presidente Abinader. Sí. Muy bien. Cuénteme, embajador, ¿y cuál es su opinión sobre si Haití es un estado fallido o no? ¿Cómo lo ve? Tal vez ese es el tema más difícil para tocar para mí, porque durante mucho tiempo se me ha sindicado como pro-haitiano. No puedo ser de otra manera, porque en mi país la ultraderecha durante mucho tiempo, todo el que defendía los intereses de los más humildes era pro-haitiano. Tuvimos una crisis importante, significativa, a raíz de una sentencia, la 168-2013, que dividió al país mitad a mitad, y nosotros fijamos posición que coyunturalmente pudiera haber parecido que era posición a favor de Haití. Nosotros hablábamos de que no se podía desnacionalizar a más de 60,000 dominicanos por el color de su piel, y fijamos posición radical. Por eso para mí hablar de Haití es duro, por la vinculación emocional que nosotros tenemos con el pueblo haitiano. Pero hay una realidad. La situación de Haití es muy difícil. Así es. Hay una realidad.
Hoy inclusive tú no tienes un interlocutor válido con quien hablar en Haití. No hay ningún referente. No. Y el control de las bandas sobre el territorio entero, bandas que son las que cobran los impuestos. Esa es la verdad. ¿Y qué piensa usted de que los impuestos no, peajes, por así decir? Hay algunas personas, muchas de hecho, que dicen que Dominicana carga con el peso de Haití sobre sus hombros. El 37% del gasto hospitalario de nuestro país se va en atender a los haitianos, que es correcto en el sentido, desde algún punto de vista, tú no puedes negarle asistencia primaria a nadie, en el sentido humanitario, pero es mucho para un pueblo que como nosotros, lo que quiere trabajar y avanzar, cargar es un lastre, es una carga muy pesada, y sobre todo cuando la comunidad internacional que le debe tanto a Haití, no hace nada por Haití. Hasta ahora nos lo han tirado en los hombros a nosotros solos. Esa es la verdad. Solo nosotros hemos cargado con Haití. ¿Y qué debería hacerse a criterio suyo con el tema de Haití y todas las dificultades que tiene? Bueno, lo primero es que la comunidad internacional tiene que entender que esto es un problema de la comunidad internacional. Y tiene que entender que esto es un problema de la humanidad entera. Y digo, la humanidad de alguna manera le debe mucho a Haití. Canadá, Haití, le debe mucho. Estados Unidos, Haití, le debe mucho. Francia, el pecado original que le hizo pagar a Haití el precio de su independencia, Francia le debe mucho a Haití. Son muchos países que yo creo que tienen que jugar un papel mucho más activo en el tema haitiano, definitivamente. Y no dejarnos a nosotros solos. Somos los buenos hermanos, pero es una mochila de piedras que por el momento tenemos. Hay que cargarla. Embajador, ¿cómo ve usted o qué espera más bien de su gestión acá en el país? Sé que también inicia, ¿no? Tiene creo que 4 meses en su cargo, pero ¿cuál le espera que sean como los resultados o a qué le apuesta la embajada? El día que yo me despida del aeropuerto, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, yo espero dejar detrás de mí niveles de cooperación significativamente mayor en todos los ámbitos. Pero básicamente cooperación en el ámbito de la seguridad y del turismo, que al final son la misma cosa. Porque El Salvador está apostando al turismo. Bastante. Y está apostando y el crecimiento es muy significativo, es exponencial por así decirlo. Pero el crecimiento del turismo está íntimamente vinculado con el tema de la seguridad. Usted ha logrado resolver el tema de su seguridad, por eso está viniendo la gente al Salvador. El salvadoreño de la diáspora está viniendo, está volviendo en Nuevo Salvador. La gente que antes veía al Salvador como el cuco, por así decirlo, como el monstruo, por la inseguridad, está viniendo al Salvador. Entonces nosotros en República Dominicana, que también tenemos un esquema de seguridad bueno, pero no tan bueno como el de ustedes, tenemos cosas que aprender. Y entonces yo quiero dejar esa cooperación en materia de seguridad. Y como nosotros, que somos el modelo mundial en materia de turismo, claro, queremos ayudar a El Salvador y quiero dejar un referente mundial. Esa es la verdad. Nosotros queremos dar en El Salvador también ese esquema de cooperación y ver un turismo mucho más regional. Ver cómo mucha gente, el multidestino, tú haces con tu familia, Judith, una programación de irte a Europa y tú no quieres quedarte solo en una ciudad europea, tú quieres ir a muchas. Conocer todas. Exacto. Entonces, hasta por un tema económico. Claro. Entonces, nosotros creemos que nosotros podemos promovernos como el multidestino. Que hay cosas que nosotros no podemos dar que tienen ustedes. Nosotros no tenemos volcanes, nosotros no tenemos esos hermosos lagos que tienen ustedes, pero ustedes no tienen Constanza, no tienen Jarabacoa o no tienen Punta Cana. Entonces, es la complementariedad lo que no sé qué creen. Pero eso es un buen incentivo también para el turismo, sí, así es. Las rutas que se pueden hacer. Sí, y dejar sobre todo también que nos conozcamos más, es importante, porque mientras más nos conozcamos, más nos vamos a querer y mejor nos vamos a llevar. Que se conozca más el merengue, que se conoce, pero que se conozca más la bachata, que se conoce, pero que se conozca más y que se conozca más de la cultura del pueblo salvadoreño en mi país. De las pupusas. Sí, por ejemplo, sí, que se conozca la culinaria salvadoreña, que se conozca el arte plástico salvadoreño, claro, que tenga un espacio en los museos dominicanos. Ese tipo de cosas es lo que yo pretendo dejar el día que tome mis maletas y salga al aeropuerto, del aeropuerto Arnulfo Romero al aeropuerto Peñaones. Muy bien. Quiero cerrar la entrevista comentando esto que tengo acá en mis manos, que es un libro recién parido, dirían, que tiene poco de haber salido, que se llama La posmodernidad y sus naufragios, apuntes desde el otro yo, que está escrito por usted. ¿De qué trata el libro y qué es lo que usted coloca en las líneas? Es un libro de ensayo muy personal, mi visión del mundo del futuro, mi visión sobre cómo cambiará la inteligencia artificial el mundo, mi visión sobre lo que viene en la influencia de la ciencia y la tecnología, cómo eso va a influenciar temas tan nodales como la medicina, cómo el hombre va a poder durar cantidades
tremendas de años, 200, 300 años, por los avances de la ciencia y la tecnología, eso, viéndolo así. Y también un reconocimiento a la gente que yo más quiero, a mi mamá, a mis 2 hijas. Y es un análisis de los pensadores más importantes de nuestros tiempos acá. Y muy importante, yo ahí radiografío al pueblo del que vengo, que es un fantasma enclavado en la nada, y yo trato que como fantasma exorcizarlo y tal vez darle un corpus propio y explicar por qué ese pueblo es tan singular. Básicamente. Interesante. Bueno, esperamos, lo presentamos también para que los amigos que les gusta la lectura quieran conocer. Y es como conocer también otras facetas suyas, no solo como embajador, sino también como escritor. Este es su segundo libro. El segundo libro. Ya estoy casi terminando. Eso es lo bueno de El Salvador. En Cuba yo pude los últimos 5 años escribir un solo ensayo. Un solo ensayo, que a propósito un ensayo sobre el Caribe, porque Cuba es muy agitado. Es más demandante. Acá yo he escrito este libro y estoy casi terminando un libro importante que pienso que sí sería un texto fundamental, titulado Del estirpe de Judas, que es un análisis sobre fenómenos históricos interesantes. Entonces, aquí eso me ha aportado El Salvador, la calidad de paz que me permite escribir. Bueno, esperamos que haya más escritos entonces para poder leerlos. Embajador, agradecemos su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros acá en Bitácora Centroamericana y esperamos que no sea la primera vez. Que sea la primera y no la última. Claro. Gracias, Judith. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Quédese con nosotros. Volvemos con más de Bitácora Centroamericana. Gracias por continuar en sintonía de Bitácora Centroamericana. Vamos a comentar en este momento los temas de coyuntura centroamericana, Dionisio. Así es. Empezamos con el tema que está también en boga, la captura de Nicolás Maduro y las relaciones que existen también entre él y Honduras en este caso, ¿no? Sí, es complicado porque en Honduras hay una especie de cisma en el gobierno, hay mucha división. Y el caso específico de Antonio Rivera, el viceministro de Relaciones Exteriores, le acaba de renunciar con una carta a la presidenta donde le pone las causas por qué él renuncia, porque dice que el gobierno extravió la línea de lo que se pensaba que tenía que ser, porque él dice que es imposible que un gobierno democrático apoye a una persona como él que está pedido prófugo de la justicia por un gobierno, digamos, amigo de Honduras, como él lo plantea, como es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también ha ofrecido una recompensa de $50 millones para quien dé información sobre el Nicolás Maduro. Sí, son 50 millones, es la recompensa más alta. La recompensa más alta que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $50 millones para quien dé información, equivalente nada más a la que ofrecieron cuando se capturó a Osama Bin Laden. Así es. Es muy complicado el tema, sobre todo porque la presidenta Xiomara Castro públicamente le dio el respaldo a Nicolás Maduro, su amigo. Y eso trae implicaciones internacionales y la repulsa no se hizo esperar en muchos gobiernos que se llaman democráticos o que son democráticos. Lo que pasa, Dionisio, que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque una cuestión es las relaciones de amigos que pueden existir y también las relaciones diplomáticas que hay que cuidar entre países. Así mismo, que son cosas diferentes. Y es muy complicado, sobre todo porque viendo las relaciones que Honduras ha tenido desde hace mucho tiempo con el gobierno americano, sobre todo para la población hondureña que vive en Estados Unidos, la remesa que recibe el país, es el país que más remesas recibe en América Latina después de Brasil. O sea, ayer estaba yo justamente viendo el ranking de remesa. Y en Centroamérica, Honduras recibe 26% del PIB de remesa. El Salvador le sigue con el 24% y después le sigue Guatemala. O sea, que Honduras prácticamente depende de la remesa. Claro. Nicolás Maduro también había ofrecido hacer como una especie de alianza, ¿no? con Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia y de Venezuela para poder frenar el tema del narcotráfico en este país. Muchas personas también lo vinculan que la captura o la orden de captura puede estar con el tema también de intereses de Estados Unidos, puestos los aranceles, el tema de compra de petróleo también de Venezuela, que es un país petrolero netamente, pero también esto está como en la vista pública, ¿no? Son temas que se comentan a nivel internacional. No es todo, incluso es extraño porque después que pasó lo que pasó, que llegaron los 252 presos que estaban en El Salvador en el SECO,
aparentemente iba a haber un compás de espera, pero Trump no tuvo compás de espera. Trump de una vez entró con como la tromba, como dicen. Sí. Incluso Chevron, que es la petrolera americana que explora petróleo en Venezuela, comenzó otra vez a explotar petróleo en Venezuela. Todos pensaban que la cosa iba a tranquilizarse, pero automáticamente Trump plantea, incluso hay una orden ejecutiva del Pentágono, sí, donde Trump le pide al Pentágono que comience a prepararse para que le entre a los gobiernos que prohijan el terrorismo internacional y el narcotráfico. Y entre esos gobiernos está prácticamente Venezuela, claro, según él. Claro. Sí, sí. Pero por eso decía, también es como muchos analistas y gente a nivel internacional han visto también esto como una intervención fuerte de parte de Estados Unidos por el tema del petróleo que hay de por medio con Venezuela. Básicamente es eso. También tenemos acá dentro de nuestros apuntes de bitácora la reforma constitucional en El Salvador. Pros y contras, ¿cómo lo ven? Es que si tú tienes la mayoría, tú puedes optar por la mayoría. Y eso fue lo que hizo el gobierno de El Salvador, porque el pueblo le dio el mandato en las elecciones del 2024. Y al tener mandato, ya la vía estaba expedita para hacer la reforma. De que muchos la vean que es una, digamos, perpetuarte en el poder, eso hay que verlo. Yo no creo que sea una perpetuación. Yo pienso que es una vía muy, muy, muy socorrida de cuando tú tienes una mayoría y no usarla. Lo normal es que la uses. Lo normal es que te dan el poder, te dan el placer y tú no lo uses. Pero ¿qué pasa entonces con el tema de la democracia? También ¿cómo se llama? Los cambios que deben hacer, la alternancia en el poder, que también se maneja en términos políticos y que en este caso en El Salvador, pues con esto desaparece. No desaparece, porque a fin de cuentas la gente va a votar. Y la gente va a votar en el sentido porque si bien es cierto que va a haber una especie de no ruptura del orden, pero sí, los cambios constitucionales dicen que el periodo se va a cortar para comenzar otro periodo en el 27 y que las elecciones se adelantan para comenzar un periodo, porque ahora en vez de 5 va a ser de 6. 6 años, claro. Pero a partir de las elecciones del 27, la historia se escribe de otra manera. Uno no sabe lo que va a pasar. Dentro de los cambios que hay, que se aprobó esta reforma el 1 de agosto del 2025 para nosotros, la reelección presidencial indefinida, pues habilita al presidente, ¿verdad? Para sí, poder estar. Extensión del periodo presidencial, lo que decíamos de 5 años pasa a 6 años. La eliminación de la segunda vuelta también se elimina por completo. El proceso legislativo pues tendría que estar aprobado en este caso se aprobó por 57 votos de los 60 diputados. Sí, y otra cosa que no se menciona, pero que también está como también que es un cambio en la Constitución, es el pedido de que El Salvador salga del Parlacén, que eso también es parte del paquete, aunque no suena tanto como suena lo otro, porque lo otro es un cambio radical en la estructura de esos famosos artículos Petro de la Constitución. Claro, que no se mueven. No se mueven, pero que ya se movieron, ya se cambiaron, porque prácticamente la mayoría es absoluta. Sí. ¿Y qué pasa con las elecciones en Honduras? Que también es un tema que está en noviembre se elige el nuevo presidente en Honduras. Noviembre 30. Bueno, en Honduras el problema de las elecciones hondureñas es el siguiente. Si bien las encuestas dicen que hay un candidato que es puntero, Tito. No, Sabaón Narrala. Ok. Tito Afura, papi a la orden, es el segundo en las encuestas, y la candidata al gobierno de Libre es la tercera, según todas las encuestas. Rixi Moncada, sí. Tito Afura es por el Partido Nacional y Sabaón Narrala es por el Partido Liberal, que en este momento está liderando todas las encuestas. El problema radica en el árbitro electoral. La situación está con el árbitro, el Consejo Nacional Electoral, sí. La división, cada partido tiene un miembro en el Consejo Nacional, pero hay la miembro del Partido Liberal anunció con renunciar porque no están dadas las condiciones desde el punto de vista tecnológico para que las elecciones se lleven, que no haya fraude, según ellos. En el caso del TRED, el TRED es una especie como la tecnología que se va a usar para la votación, para el procesamiento de las actas y la cosa. Entonces, porque la compañía que ganó, aparentemente es una compañía que viene muy, muy cuestionada internacionalmente, que es Smartmatic, que fue la compañía que manejó todas las elecciones en Venezuela, sí. Y es la compañía que manejó una parte de las elecciones en Estados Unidos también, y que Trump siempre la criticó. Por ejemplo, en el estado de la Florida, Smartmatic hizo las elecciones.
Y ahí es que viene la duda de que si Marmati no esté maleada. Sí, porque el punto no es las elecciones. No. O sea, las elecciones son con un procedimiento normal. Es el conteo. El control y el conteo de los votos. Exactamente. Y eso es lo que se está pidiendo y que la oposición dice que quieren otro árbitro, que quieren que otra empresa. Pero ya es imposible, ya incluso ya está dada, ya se ganaron las licitaciones y ya la suerte está echada. Claro. ¿Qué pasa con la agudización de la crisis en Haití? Haití ha sido un país golpeado desde años, o sea, no es un problema reciente, pero ahora están en condiciones mucho más difíciles. No, Haití básicamente, la mayoría de los analistas internacionales hablan de un estado fallido y sobre todo porque las potencias internacionales que ven la crisis, el caso de Canadá, el caso de Francia, el caso de Estados Unidos, se han hecho la vista gorda y prácticamente el peso de la crisis haitiana, desde el punto de vista de sostener ese país, entre comillas, lo lleva a República Dominicana. Bueno, pero el embajador que lo tenemos, lo subimos en la entrevista en este programa, preguntamos si era un estado fallido y parece que no es esa la situación todavía. No, pero si no es estado fallido está cerca de serlo, porque es que la violencia de Haití no se para. Sobre todo porque los grupos sediciosos, el caso de las pandillas haitianas, el caso del que lidera todas las pandillas, el apodado Barbecue. Sí. Barbecue controla el país entero, controla el sector empresarial, controla a lo poco que si se puede llamar gobierno y controla desde el punto de vista de todo lo que es tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este momento Haití está en la mano de las pandillas y todo el mundo que no quiere verse ligado a esa cosa cruza la frontera, y la frontera entre Dominicana y Haití ahora es un espacio. Haití, podríamos pensar, Dionisio, que estamos como, si quisiéramos hacer un símil, El Salvador en un momento llegó a tener delincuencia y violencia de diferentes tipos, no al nivel que está Haití, porque yo creo que sobrepasa lo que tuvimos nosotros acá en nuestro país, pero es necesario frenarlo. Hay que frenarlo y no hay quien lo frene, y los países se han hecho la vista gorda, y esa es la situación. Pero habrá que ver, y Dominicana, sin embargo, incluso Dominicana ha pedido 4 reuniones con la OEA, y en esas 4 reuniones el canciller dominicano ha hablado claro diciendo lo que hay que hacer y por qué Dominicana no puede seguir cargando tan pesado con Haití. Como un solo país llevando el otro. Así es. Bueno, ese es el acontecer, ¿verdad? De lo que hay en la región, básicamente, temas importantes que seguramente para ustedes también serán de su interés y les vamos a traer más en una próxima vista de Bitácora Centroamericana. Vamos, Dionisio, a nuestro Bitácora Cultural, ¿te parece? Sí, porque a fin de cuentas no solo de pan vive el hombre, también vive de toda palabra que sale. Claro. Y ese es el arte y la cultura es parte esencial de los pueblos. Vamos entonces a ver Bitácora Cultural. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerde que esto es Bitácora Centroamericana y hoy estamos en nuestra sección Bitácora Cultural. Dionisio, ¿qué tenemos en Bitácora Cultural? Bueno, aquí en El Salvador la vida cultural es muy dinámica, digámoslo así, pero hay un acontecimiento interesante en Guatemala, culturalmente hablando. Bueno, acaba de comenzar una feria del libro en una ciudad importante del sur de Guatemala, se llama Mazatenango, es la 4ª feria del libro de Mazatenango. Incluso hay escritores de diferentes países invitados del Istmo, sí. hay de Guatemala, que se concentran en esa ciudad, hay escritores de Costa Rica, hay escritores de Panamá, hay escritores de Nicaragua, que yo sé que van a estar ahí, y de República Dominicana hay escritores invitados también a la feria de Mazatenango. Sí. O sea, es una feria bastante dinámica, en este caso está dedicada al país de México. Y México, con su gran tradición cultural, va a llevar muchas cosas interesantísimas, espectáculos artísticos, presentaciones de libros, conferencistas. O sea, esa feria es sumamente interesante en Guatemala. Otro evento cultural en Guatemala que está llamando la atención es la famosa residencia. Ojo aquí para todos los seguidores de Arjona. Sí, para sí, toda básicamente la gente que le es gusta eso. La música. Sí, Arjona, con ese elemento tan particular de él como artista, de llamar la atención, ha creado lo que le llaman la residencia. Que está de moda también. Está de moda, ¿no? Sí, está de moda. Y esa residencia
él la tiene ubicada en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Van a ser 50 días con 50 espectáculos. Bueno, que yo estaba revisando que ya está todo vendido, o sea, las entradas está sold out. Todo vendido. Cada día va a ser una cosa diferente. ¿Y qué es lo que es la residencia? El concepto de residencia es donde él va a ser una especie de residencia creativa. Él va a ir creando canciones y cuando la tengan lista, aparte de lo que tiene ya de su estructura musical de toda una vida, entonces él la pone. Él inaugura esa canción, ¿sí?, para el público que va presente, y él tiene invitados especiales. O sea, es una novedad. Es una novedad que es muy del público sajón, porque en Inglaterra eso es muy común, que los artistas hacen residencia, y es una residencia creativa. Sí. Una especie como Berkeley, claro, en Estados Unidos. Bueno, hay que ver, y si tienen la oportunidad de ir a Guatemala para estar en estas actividades culturales, pues vale la pena. Y como último dato que tenemos acá en Bitácora Cultural es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra en toda la región centroamericana. Así es. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, tienen actividades culturales al respecto. Bueno, nuestro país se hizo actividades también en el centro histórico, frente al teatro, al Palacio Nacional, con la presentación de varias comunidades indígenas, Santo Domingo de Guzmán, todos los nonualcos, o sea, todas las comunidades indígenas concentradas ahí, haciendo sus participaciones. Y qué bonito oír hablar el náhuatl, la verdad, o sea, volver a esa raíz, o por lo menos conocer, ¿verdad? Que son lenguas que aparentemente son lenguas extinguidas, pero no, incluso hay diccionarios de náhuatl. Pues yo tengo uno, claro, que justamente el MUNA, hace como 2 años, después de pandemia, ellos presentaron un diccionario de náhuatl y a mí me lo regalaron. Y yo me quedé sorprendido, pero son miles de palabras, el mismo lenguaje español, pero en náhuatl. Y es bellísimo. Y vi los profesores que tienen, digamos, el sacerdocio de enseñarle a los niños en los colegios a que no dejen morir su lengua, porque una lengua muerta es una lengua que no se habla, claro, y ya se pierde esa raíz cultural que tienen los pueblos, sobre todo originarios. Claro, así cerramos Bitácora Cultural. Les traemos más información en una nueva emisión y en un nuevo espacio de Bitácora Cultural. Hoy en Efemérides hablamos sobre el nacimiento de Monseñor Romero. Monseñor Romero Dionisio nació el 15 de agosto de 1917. En Ciudad Barrios, sí, departamento de San Miguel. Así es. Sí. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, como es su nombre, conocido como Monseñor Romero, ¿verdad? Nació en Ciudad Barrios, en El Salvador, un sacerdote católico, arzobispo de la Catedral Metropolitana. Pero antes fue obispo de Santiago de María. Sí, ahí inició. Exactamente. Ahí inició. Y estuvo, se cataloga como uno de los grandes defensores de derechos humanos, asesinado en 1980 también por la extrema derecha acá en el país. Así, y sin embargo, la Iglesia Católica, reconociendo su labor pastoral y su labor con los humildes y su defensa incansable de los derechos humanos, finalmente lo hizo beato y luego lo canonizó básicamente el Papa Francisco. Es una canonización única en el mundo y digamos que es el primer santo centroamericano, porque de México sí hay santos, pero centroamericanos no había el primer santo. Hasta que hicieron Santo Monseñor Romero. A Monseñor Romero, así es. Así es que ese es el dato para nuestras efemérides en esta sección Efemérides de Bitácora Centroamericana. Gracias por haber estado en sintonía de Bitácora Centroamericana. Recuerden que esta va a ser una vista y un recorrido de todos los países centroamericanos y del Caribe, Dionisio. Así mismo, no se olvide el Caribe, el Gran Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, etcétera, etcétera. Yo siento que sí, que era importante que hubiera una visión panorámica
sobre lo que está pasando, y no, porque hay muchas visiones, pero esto es una visión englobadora, que engloba todo el quehacer político, cultural, económico de una región tan dinámica como es Centroamérica y el Caribe en este momento de la geopolítica mundial. Claro que sí. Les invitamos a que se queden con nosotros y que busquen nuestra nueva emisión de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Hasta una nueva entrega. Hasta luego.